Dios, gracias por este tiempo juntos. Gracias que podemos regresar en esta mañana al libro de Primera de Pedro. Y yo sé que ese libro es muy importante para nosotros porque vivimos en un mundo que está en contra de nosotros. Vivimos en un mundo que nos odia y tenemos un enemigo que nos odia. Y realmente Dios, con mucha presión y mucho dolor y muchas pruebas, entramos el reino del cielo. Pero queremos sufrir bien, queremos sufrir según tu gloria y queremos glorificarte en nuestro sufrimiento y nuestra dificultad. Pero también, Dios, como hablamos en esta mañana, queremos ser santos, queremos vivir en el sufrimiento sin pecar. Eso es realmente lo que queremos y sabemos que podemos hacer eso a través de meditar y pensar tanto en nuestra redención. Ayúdame en esta mañana a decir las palabras que necesito decir. Y Dios, si yo digo algo que no es adecuado, por favor, borra de las mentes de la gente que estén aquí. Pero también si yo digo algo que es lo que necesitan escuchar, que a través del Espíritu Santo puedes usar las palabras que yo digo y puedes usar para tus propósitos. Y sabemos que tú vas a hacer eso y gracias que cada persona que está aquí es exactamente quien quería desde antes de la fundación del mundo que estuvieran aquí. Y eso es de tanta consolación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar en esta mañana a nuestro estudio en Primero de Pedro, que para mí ha sido de mucha bendición y espero también ha sido para ustedes. Y vamos a estar en ese momento en versículos 20 y 21 de capítulo 1. Y voy a leer porque esos son los últimos dos versículos de un párrafo más grande. Y cuando estamos estudiando la palabra, para ellos que están practicando eso o mejorando en ese proceso, es que realmente lo que queremos hacer es predicar el texto en párrafos. ¿Y por qué digo párrafos? Porque es cada párrafo, igual en español, cada párrafo tiene su significado y todos los párrafos pues combinado es el significado del libro, pero eso es lo que queremos hacer, es predicar párrafos y capturar lo que significa. Entonces el párrafo en donde nos encontramos en esta mañana es 1 de Pedro 1, 17 a 21 y comienza así: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y cuando revisamos esa sección, voy a hacer un resumen, porque no hemos estado en 1 de Pedro un par de semanas. Y recuerda que la frase principal de esta sección se encuentra en versículo 17 y dice: condúzcanse con temor. Eso es el punto de este pasaje: condúzcanse con temor. Y todos los restos de las palabras, todo el resto del párrafo realmente está describiendo por qué y cómo y modificando en un sentido esa frase: condúzcanse con temor. Y estamos viendo la respuesta a la pregunta: ¿por qué debo vivir mi vida con temor y con santidad? Realmente cuando hablamos del temor estamos hablando de la santidad. Versículo 15 dice: sean santos como yo soy santo. Y versículo 17 como reenfatiza eso diciendo: condúzcanse y viven sus vidas con temor. Y ese temor es no solamente reverencia, sí es reverencia,
porque Él es un Padre misericordioso y lleno de gracia, pero también ese temor es un temor de verdad, pensando en que yo no quiero pecar porque Él puede disciplinarme, porque Él es un juez imparcial. Eso es lo que dice versículo 17. Obedecemos y vivimos vidas santas porque Él es nuestro Padre y queremos adorarle, pero también sabiendo que Él es un juez que no va a juzgar con parcialidad solamente porque soy su hijo. Dice que también debemos vivir en santidad porque Él puede disciplinarnos. Aunque no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús, sí hay disciplina y también hay la pérdida potencial de recompensa en el cielo. Eso es lo que vemos en 1 Corintios 3. Entonces, vivimos en santidad y conducta piadosa porque Dios es nuestro Padre. Estoy como resumiendo los puntos de las semanas pasadas. Porque Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Pero también vimos en versículo 17 que vivimos en santidad porque no pertenecemos aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Y recuerda que la palabra santidad no solamente significa ser santo en cosas morales. La palabra santo en sí significa separado. Entonces sí, cuando hablamos de Dios es santo, claro, moralmente es perfecto, pero Él es también muy separado de nosotros en el sentido que Él es un creador y cada cosa que conocemos en este mundo es creación. A veces intentamos hacer como, no, imagínate, yo veo ese hormiga aquí, pero yo soy tan grande y ese hormiga es tan pequeño. Yo creo que Dios en la encarnación parece como yo convirtiéndome en una hormiga y pues no, eso ya es mal. ¿Por qué? Porque la hormiga es una creación y yo soy una creación. Entonces, incluso esta comparación falta muchísimo porque no es así, porque Dios no era criatura entrando en el mundo de otra criatura. Él es creador entrando en el mundo de criatura. Es que es mucho más grande que una cosa de que yo con hormiga grande y pequeño. No, es que otro ser entrando en el mundo de seres humanos, criaturas, eso es. Entonces, Él es santo y separado, y entonces eso también es lo que significa para nosotros, es que como cristianos vivimos diferente, de una manera diferente que el mundo. Porque no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de otra tierra, otro reino que está en el cielo. Somos expatriados. Vivimos diferentes vidas santas porque somos expatriados. Y como hablamos la última vez, es en versículo 17, esos son implicaciones, diciendo que Él es nuestro Padre, juez. Pero en versículo 18, Pedro nos dice explícitamente porque nuestra conducta, porque debemos vivir con conducta con temor. Y todo de versículo 18, 19, 20 y 21 está realmente tratando la palabra redención. Y Pedro dice, nosotros vivimos en santidad por la grandeza de nuestra redención. Y al describir esta redención, él comienza con un negativo. Dice que no nos redime. Y estamos ahí en este momento en versículo 18. Dice, vivimos vidas santas porque, mira, la inutilidad de nuestra vida pasada no nos redimió. Eso tiene varias implicaciones. Si las cosas inútiles de este mundo no nos redimió, tiene varias implicaciones. Uno, para un incrédulo, y yo sé que hay algunos incrédulos aquí. Es decir, si Pedro está describiendo nuestra vida como la inutilidad de las cosas heredadas de nuestros padres, lo que está diciendo para un incrédulo es que cualquier cosa en que estás poniendo tu esperanza, la carrera, el dinero, la fama, pues ser lo mejor
empleado posible, ser lo mejor mamá y padre, pues todas esas cosas. Si ustedes están buscando esas cosas para ganar su salvación, para ser aceptable ante de Dios, lo que está diciendo Pedro es que esas cosas son completamente inútiles. Pues yo no estoy diciendo que no debes ser buen trabajador y buen empleado, no, pero si ese es donde pues, estás poniendo tu esperanza, es inútil, porque esas cosas no valen en términos de si Dios me va a aceptar o no. Aún las cosas más valiosas, eso es lo que está diciendo Pedro cuando dice cosas como oro o plata. En esa época, esas fueron las cosas más costosas y más valiosas en esta época. Está diciendo que piensen en las cosas más valiosas que puedes pensar. Porque ahora estamos como, no, ya tenemos platinum, que es más costoso. No, ese no es el punto. Piensa en las cosas más útiles y más valiosas que pueden pensar. Y Pedro está diciendo que eso no hace nada para su salvación. Eso no contribuye ni un punto en tu salvación. En Filipenses 3, Pablo está revisando su propia vida y está revisando las cosas que él contó como valiosos, las cosas que él pensaba que iba a ganarle favor con el Señor, y él dijo, mis buenas obras, mi conocimiento, mi celo espiritual, mi herencia. Está diciendo que, y yo me di cuenta que con todo de eso fue inútil antes del Señor. No me ganó nada. Y aún peor que ser inútil, él dijo, ellos son como caca, con excremento en comparación de la santidad de Dios. No hay nada que estoy haciendo o que he hecho que vale nada delante del Señor. Y si tú eres un incrédulo hoy y no han llegado al momento donde has descubierto que todas las cosas en tu vida que estás haciendo para ganar el favor de Dios son inútiles, eso va a terminar en tu juicio, porque están rechazando, realmente están reemplazando el único Señor y el único Redentor del universo para una cosa creada. Y es inútil, es completamente inútil. Y tienen que abandonar esas cosas y arrepentir de poner tu fe en cosas que no salvan. Y tienen que encontrar redención verdadera en Cristo y su sacrificio. Pero para el cristiano, el hecho que esas cosas del pasado no me valían nada, si eran completamente inútiles, eso es un motivo a seguir abandonando los patrones del pasado. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pues mira, viven vidas santas. ¿Por qué? Porque todo el que pasó en el pasado no te ganó nada. Y nosotros podemos pensar, cuando estaba haciendo rumba y todo, pues si estamos allí pensando atrás y diciendo que, pues qué lindo sería regresar a ese área o ese patrón de vida, estamos perdiendo el punto, porque Pedro está diciendo que eso fue completamente inútil. Y a veces como cristianos estamos tentados en pensar, ¿sabes qué? De pronto regresar sería mejor, porque ahora es difícil. Ese es el contexto del 1 de Pedro. La situación es difícil, es tenaz, y están siendo perseguidos, y están diciendo que, pues antes yo no estaba debajo de tanta presión, tanta dificultad, pero cuando yo estaba allí haciendo mis cosas, estaba contenta. No, eran miserables, pero la verdad aquí es la mentira a veces. Entonces está diciendo que, mira, no regresan a ese punto porque era completamente inútil. Vive santo ahora. Y otra razón que podemos vivir de una manera diferente en santidad es por el gran valor de nuestra redención. Es decir, el costo para comprarnos, para redimirnos, era tan alto que no era que debemos abandonar las cosas de que éramos rescatados. Y no costó dinero, costó sangre, pero no la sangre de un animal, pero la sangre de Cristo, sangre que era perfecto, sin mancha o tacha, no sangre de animal, como los judíos estaban acostumbrados a sacrificar.
costó la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se refiere a su vida. Se costó la vida de Cristo. Cristo se sacrificó en la manera más brutal posible en la cruz para liberarnos de nuestra vida pasada de esclavitud. Y por eso, si el costo de nuestra redención era tan alto, ¿por qué queremos seguir jugando en la misma mugre que antes? Y ese sacrificio fue tan grande, tan eficaz, que en Hebreos se dice que es el una vez para siempre, el sacrificio de una vez para siempre. Entonces, conducimos nuestras vidas en santidad y temor. ¿Por qué? Versículo 18 y 19 dice, es porque hemos sido redimidos. Hemos sido comprados fuera de nuestra esclavitud al pecado con un pago incalculable. Y ese precio es la vida de Cristo en nuestro lugar. Y nuestra respuesta a esa liberación y ese costo, esa redención tan grande y tan impresionante, no es una excusa para pecar, pero una razón vivir como esclavos de otro amo. Y Calvino dice, no hay nada que debe estimularnos a la práctica de santidad como la memoria del precio de nuestra redención, o con la memoria del costo de nuestra redención. Entonces, eso fue la introducción. Hemos visto que esta redención era valiosa y preciosa, pero ¿por qué es preciosa? ¿Por qué nuestra redención es tan preciosa? En versículo 20 y 21 concluimos este párrafo tremendo y vemos que conducimos en santo temor por la grandeza de nuestro Redentor. Esta redención o esa redención era tan grande y tan valioso por realmente el gran valor del Redentor. Versículo 20. Y voy a leer versículo 20 en el Nueva Versión Internacional porque yo creo que es realmente la mejor traducción de ese versículo. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y en la Nueva Biblia de las Américas, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Y a través o por medio de quien Dios redimió los creyentes. Y aquí en esos dos versículos, Pedro entra y nos va a decir en mucho más detalle la maravilla y la gloria del Redentor. Versículo 19 termina con la frase, la sangre de Cristo. Esa es la introducción. Aquí es el Redentor, la sangre, no con cualquier sangre, la sangre de Cristo. Y versículo 20 comienza hablando de Cristo. Él es el punto de referencia más cerca. Entonces, cuando dice a quién, está hablando de Cristo, pero en la Nueva Versión Internacional nos ayuda y dice Cristo, ¿a quién? Entonces, eso no es tanto en el griego. No dice Cristo dos veces, pero ese es el punto, es que está ayudándonos a saber quién es. Entonces, y vamos a hablar de cuatro realidades de la grandeza de ese Redentor. ¿Por qué este Redentor es tan valioso? La primera verdad de este Redentor, algo que lo hace tan valioso, es que este Redentor era conocido desde toda la eternidad. Ese Redentor era conocido de antemano desde toda la eternidad. Versículo 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Reina Valera dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Literalmente en el griego, en vez de decir quien Dios escogió o que ya destinado, dice según siendo conocido de antemano.
Cristo siendo conocido de antemano antes de la creación del mundo. Entonces, la traducción ya destinado o estaba preparado, que dice la Biblia de las Américas, lleva la idea y la intención que eso no solamente era como, Dios sabía algo, es que realmente tiene la idea de intención, tiene la idea de propósito, de un plan. La Nueva Versión Internacional dice que él estaba elegido o escogido. Pues eso también lleva la misma idea de un propósito, un plan. Y realmente debemos revisar versículo 2 de 1 Pedro capítulo 1. Y yo mencioné esta muy cortico en versículo 2 cuando predicamos ese pasaje, pero yo quiero visitar de nuevo. Dice, es la misma palabra. En versículo 2 y versículo 20 es la misma palabra. Y en versículo 2 lo traducen según el previo conocimiento. Pero aquí en versículo 20 dice ya preparado, ya destinado, pero también yo creo que podríamos haber traducido siendo conocido de antemano. Versículo 2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Versículo 20, siendo conocido de antemano. Y la idea de previo conocimiento no es muy popular hoy en día. Y yo sé que algunas personas han salido de IBCC porque hemos dicho que Dios, porque predicamos lo que dice la palabra acerca de la elección. Pero hay mucha gente han dicho, en versículo 2 especialmente, cuando dice, según elegidos, según el previo conocimiento de Dios, lo que dicen es esta. No, pero lo que pasó es que Dios escogió personas después de mirar a través del pasillo del tiempo. Él vio quién iba a creer en Él y por eso los escogió. Los escogió. ¿Me hago entender? Es que pues ustedes tal vez han escuchado o de pronto creen eso. Es que Dios en la eternidad miró en el futuro quién iba a creer en Él y los escogió porque sabía que iban a conocerle o iban a poner su fe en Él. Pero el problema con esa perspectiva es que en versículo 20 usa la misma palabra y dice, en el griego, y dice, según Jesús mismo, Cristo era previo conocido como el Redentor del mundo. Entonces, lo que podemos entender bien con este pasaje, que no significa, es que Dios miró a través del pasillo del tiempo y sabía que Cristo iba a ser el Redentor o iba a escoger ser el Redentor. No, pues si queremos decir eso, que Dios Padre vio ese pasillo del tiempo y vio, mira, en el futuro Cristo es tú, o soy yo, pues más o menos, que es la Trinidad, que es complicado, pero es como, pues, tú vas a escoger ser el Redentor. Entonces, tú eres Redentor. No, eso causa muchos problemas dentro de la Trinidad, hablando de la voluntad de Dios en todo. No, lo que está diciendo es que cuando Dios dice, Cristo era previo conocido como Redentor, es que está diciendo que antes de la fundación del mundo, Dios determinó, vamos a salvar pecadores y tú vas a ser el medio. Estamos haciendo un plan. Y el término previo conocimiento, esa palabra, en la Biblia siempre está hablando de personas, no acciones. Y yo revisé todos los usos en toda la Biblia de esa palabra de conocimiento y ni una vez habla de que Dios sabía de antemano que alguien iba a hacer. Siempre dice, según el previo conocimiento de esa persona. Entonces, ese conocimiento del Señor no es que, ¿qué va a hacer César? No, yo conozco César de antes de la fundación del mundo. Y versículo 20, hablando de ese previo conocimiento del Redentor,
es obvio que Dios mismo no dijo, Cristo, tú vas a hacer eso, entonces yo te voy a poner en la posición de redentor. Y si realmente, si fuéramos consistentes, como traducimos esa palabra, y pensando en cómo preparados, ya destinados, con propósito, si queremos llevar esa idea a versículo 2, que es la misma idea, versículo 2 leería así: a los elegidos siendo preparado o destinado anteriormente de Dios Padre. Pero el problema es que nosotros no nos gusta pensar así como Dios preparó y escogió y conoció de una manera salvífica desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros pensamos que eso es una violación de mi libre albedrío, ¿no? Albedrío. Y nota lo que dice: antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. La nueva versión internacional dice antes de la creación del mundo. Y esa expresión se usa muchas veces en las escrituras para referir a la eternidad pasada, si podemos decir eso. Describe un tiempo antes del tiempo. Entonces es un poco complicado hablar así. Describe un tiempo antes del tiempo. Porque tiempo es una creación. Este mundo es una creación. El concepto del tiempo es una creación. Pero antes de la creación, antes de Génesis 1:1, no había tiempo. Era Dios. En el principio era Dios. Y ellos vivieron juntos en armonía perfecta y amor. Juan 17:24. Juan 17:24 dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando no había nada, no había creación, no había tiempo, el Padre y el Hijo estaban en una relación perfecta de amor y armonía que dentro de la Trinidad. Entonces, antes que Dios creó algo, estaba en perfecta comunión perfecta con la Trinidad. Y también lo que vamos a ver en otras escrituras es que Dios determinó quién serían sus hijos elegidos. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Y realmente lo que estoy haciendo es buscando otros pasajes que usa esa frase antes de la fundación del mundo. Y Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y ese versículo es importante porque también cuando estamos pensando en nuestro contexto, no hoy en día, pero de 1 de Pedro, está diciendo, nuestro texto actual, Pedro está diciendo: mira, sean santos porque han estado o han sido redimidos. Y Efesios 1:4 dice: Él nos escogió para que fuéramos santos. Dios nos salvó para ser santos. Y imagínate esas personas que dicen que yo soy un cristiano carnal, yo tengo mis vicios. Entonces están perdiendo completamente el punto de la salvación, que es Dios te salvó para no pecar. ¿Para qué? Para presentarse santo delante de Él. Tú eres, y nosotros somos como cristianos, un regalo de amor del Padre al Hijo. Eso es increíble. Nosotros mismos somos un regalo del Padre al Hijo de amor. Y Él no quiere darle un regalo manchado. Y por eso dice: yo les salvé para que sean santos. Para que sean santos y sin mancha delante de Él. Mateo 25, 31 a 34 dice, Mateo 25, 31 a 34 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Él escogió de antemano por qué medio esta elección sería posible. Hechos 2:23 dice el siguiente, Hechos 2:23: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Eso es Pedro predicando en Hechos. Dice, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Entonces Dios no solo escogió de antemano quién iba a redimir y quién iba a ser el redentor, pero Él también escogió y determinó y planeó de antemano cómo lo pasaría. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pues todo estaba planeado de antemano. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y después entrar su gloria. Pablo está explicando que eso fue el plan, la voluntad y la gran placer de Dios cumplir todo esto. Y no solo cumplirlo, pero hacerlo en el tiempo correcto. En resumen, la idea aquí es que Cristo estaba escogido o elegido para ser nuestro Redentor. Hay ciertas personas que son elegidos a ser redimidos por Él. Los dos aspectos están según la voluntad divina de Dios. Dios determinó todo. ¿Quién iba a salvar? ¿Quién iba a ser salvo? Y el medio que iba a ser. Eso es importante porque el plan de redención no era un plan B. Dios no estaba sorprendido cuando Adán y Eva cayeron. El Redentor ya estaba determinado antes de la caída. Piensen eso. Su soberanía es tremendo. Él no está reaccionando a nada. Todo está determinado de antemano. Y qué consolación es para nosotros cuando estamos sufriendo. Porque si Dios ya había determinado quién iba a ser el Salvador antes de la necesidad para la salvación, eso es una demostración tremenda de su bondad y de su amor. Que Él ya preparó todo. Y si estamos sufriendo y estamos en momentos de dificultad, Dios no está reaccionando a nada. Toda la historia es la plan de redención. Y Dios dice, pues todo está funcionando exactamente como quiero para cumplir mis propósitos y para salvar mi gente. Y cuando sigue hablando de la gloria de esa redención, y especialmente el Redentor, su punto es esta: nosotros vivimos y nos conducimos en santidad porque su plan de redención y este Redentor eran tan importantes y tan valiosos que Él los preparó desde antes de la fundación del mundo. El aspecto único, el segundo aspecto único de este Redentor, que lo hace tan valioso, está visto en la encarnación. Este Dios Redentor se hizo hombre. Y dice en versículo 20, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Porque ya hemos visto
que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Pero, cuando dice pero, aunque el plan siempre ha existido, Él solo llegó en los últimos tiempos para nosotros. Cuando dice se ha manifestado, cuando Cristo está hablando de su encarnación, se presentó al mundo, Dios mismo se presentó al mundo. Pero cuando dice que Él llegó, no significa que eso es cuando comenzó el plan ya estaba predeterminado. Ese plan de redención siempre ha sido el plan, pero nosotros no entendíamos que era el plan hasta que Jesús llegó. Ese es el punto. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo verbo de Juan 1:1 que era con Dios y era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y 1 de Juan 1:1-2, 1 de Juan 1:1-2 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Está hablando de Cristo. Es que esa vida, Dios mismo estaba ahí y nosotros podíamos tocarle y verle y observarle porque se había manifestado al mundo. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes a la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Y eso es clave, hablando de la encarnación. Aunque Dios es completamente santo y distinto y separado de nosotros, también es un Dios inminente. Es un Dios inminente. ¿Qué significa eso? Eso significa que Él está cerca a nosotros. Él no es como los dioses de otras religiones que no, es que Él es muy, muy lejos y estamos ahí haciendo nuestras cosas esperando que se da cuenta de nosotros. No, Dios es santo y separado y distinto y diferente, pero también es inminente y personal y nos ama y podemos estar en relación y comunión con Él. Ese es un Dios que podemos conocer de manera íntima. Y eso tampoco no es un Dios que no importe de nuestro sufrimiento, que no importe de lo que estamos en los dolores y las pruebas. De hecho, Dios mismo se hizo hombre y llegó al mundo para sufrir para nosotros. Y Él es tan inminente, tan personal, que Él entró en un mundo de sufrimiento y dolor y pecado. ¿Para qué? Para ser nuestro sacerdote, gran sacerdote. Eso es lo que dice Hebreos, que Él estaba tentado en todas las maneras como nosotros. Él entiende nuestros problemas, Él entiende nuestro dolor, porque Él vivió peor, pero sin pecado. ¿Y qué consolación es esta para un cristiano que está sufriendo? Alguien me traiciona. Pues ese dolor de estar traicionado es tan fuerte. ¿Y sabes quién entiende la traición? Jesús, traicionado por Judas y todos sus amigos. No, pero ese dolor física que me siento. ¿Sabes quién entiende dolor física? Jesús. No, pero es abuso verbal. ¿Sabes quién entiende abuso verbal? Cristo Jesús. Entonces, nosotros cuando estamos en momentos muy bajos y dolorosos, sabemos que tenemos un Dios
inminente, personal, que entiende nuestra lucha. Y no estar muy lejos diciendo que pasa lo que pasa, está bien. No, está muy involucrado en los detalles de lo que está pasando. Y eso es importante porque cuando estamos sufriendo, que es la primera mentira que creemos, Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Si tú eres real, ¿por qué me siento así? Pero no es ahí separado, es inminente, haciendo sus propósitos. Dice, en estos últimos tiempos, los postreros tiempos, dice la Reina Valera. ¿Y qué significa? Los últimos tiempos, los postreros tiempos, realmente es cualquier momento después de la llegada de Cristo, comenzando con la encarnación. Tiene que comenzar con la encarnación porque eso es cuando apareció. Dice que Él manifestó, Él se apareció en los últimos tiempos. Entonces los últimos tiempos tienen que comenzar cuando apareció, que es la encarnación. Esto no es los últimos tiempos últimos que en versículo 5, que en su contexto habla claramente de la glorificación y la segunda venida de Cristo. Los últimos tiempos comienzan con el nacimiento de Cristo y termina cuando Él regresa. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. Y eso es una cosa para mí que es interesante, es como algo mal sucede, es como la gente como, yo creo que parece que estamos en los últimos tiempos. Sí, claro, hemos estado en los últimos tiempos por como 2000 años. Y vamos a estar en los últimos tiempos hasta que Cristo regresa. Pues yo creo que entienden lo que están diciendo, su escatología mal les dicen que estamos en la tribulación o algo así, pero no, eso no vamos a estar ahí por eso, pero sí, estamos en los últimos tiempos, debemos estar listos en cualquier momento. Pero es interesante que su llegada, la encarnación, fue completamente perfecto en su tiempo. Romanos 5:6 dice, Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, o es decir, en el tiempo correcto, Cristo murió por los impíos. Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5 dice el siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso para mí es increíble, y porque a veces yo creo que estamos tentados. ¿Sabes qué? Sería mucho mejor si Cristo hubiera llegado en la época de YouTube, porque hubiera sido mucho más fácil grabar todos sus milagros, y pues todo el mundo lo creería en ese momento, si pudiéramos tener video. Pero ¿sabes qué? Dios dice que no, así no es. Es por fe. E incluso ellos que estaban testigando los milagros no creyeron. Entonces no es una cosa de que, no, sí, yo una vez estaba en una venta de evangelismo y ese tipo me dijo, no, yo le pregunté, ¿qué necesitas para creer en Dios? Y él dice, si Jesús llegó a este planeta y hizo milagros, ahora lo creería. Y yo dije, qué interesante, ya lo hizo. Y no creyeron. Los fariseos, mirando los milagros, ¿qué dijeron? Nada, por diablo, por un demonio. Es porque un corazón incrédulo no quiere creer. No quiere creer. Entonces lo que necesitan no es más evidencia, lo que necesitan es una intervención sobrenatural por el Espíritu Santo. Entonces Jesús llegó en su encarnación en el momento perfecto, exactamente cuando quería hacerlo, para cumplir sus propósitos. Dios sabía el tiempo perfecto. La tercera característica de este Redentor es que Él resucitó de la muerte. Recuerda, estamos hablando, ¿por qué este Redentor es tan increíble, tan valioso? Ese Redentor que nos compró, ese Redentor que nos impulsa a vivir de una manera santa. ¿Por qué? Sí, fue gran precio, su vida, pero ¿la vida de quién? ¿La vida de mí? No, yo soy inútil. No la vida de mí, no la vida de cualquier persona, la vida de Cristo. Un hombre que
estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Un redentor que era tan increíble que se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Salió las glorias y todas las del cielo para humillarse y llegar aquí. También ese mismo redentor se murió y 3 días después resucitó de entre los muertos. Y un comentarista dice eso. Esta resurrección demuestra la aprobación de Dios de la vida y muerte de Jesús. Eso fue confirmación de la aceptancia del Padre de la muerte substitutiva, vamos más fácil, del Hijo. Y que Cristo había cumplido su obra de redención. Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 1:4. Su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y para Pedro, eso es un tema recurrente en su carta. Él dice, para Pedro, la muerte y su resurrección y la resurrección de Cristo son la base para la fe. Son la base para la fe. Mira versículo 3 de capítulo 1. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Capítulo 3:21 de 1 de Pedro dice, 3:21 dice, el bautismo ahora los salva a ustedes, dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces la resurrección de Jesucristo es sumamente importante para la fe cristiana y eso lo distingue nuestro Redentor de cualquier otro líder espiritual, de cualquier otra religión en el mundo. Todos se quedaron muertos. Buda, muerto. Joseph Smith, de mormones, muerto. Todos los líderes de cualquier otra religión murieron y quedaron muertos. Pero Cristo no. Nuestro Redentor es de otro nivel. La cuarta cosa que hace muy único nuestro Redentor es que Dios le da gloria. Porque ¿qué dice en versículo 21? Que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Eso se encuentra en la ascensión de Cristo. La gloria dado a Jesús en su resurrección es la gloria que nosotros también estamos esperando y lo que ellos estaban esperando mientras sufrieron. Y esa es evidencia tremenda que Jesús es Dios. Porque Dios no da su gloria a nadie. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, eso es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Pero dice, Él glorificó a Cristo. Dios, reconociendo la humildad increíble y la obra redentora de su Hijo, le dio gloria. Filipenses 2:8-11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que
los que están en el cielo y la tierra debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y esa gloria sucedió en la ascensión. Y cuando pensamos en el valor de este Redentor, es tremendo. Nuestro gran Redentor y sacrificio y sustituto no era solamente otra persona en la historia, era predestinado. Él escogió encarnarse y hacerse pobre y humillados para ser un sustituto para nosotros. Él murió, pero no quedó muerto, resucitó y después ascendió al cielo, hacia el cielo. Este es nuestro Redentor, nuestro dueño, nuestro amo. Y por fin tenemos este gran Redentor, tenemos este gran plan de redención, pero ¿para quién es? ¿Para quién es este plan de redención? Regresando al versículo 20, dice, por amor a ustedes, quien por medio de él son creyentes en Dios. La verdad, yo busqué, y yo no sé por qué el español dice por amor de ustedes. Aunque obviamente estaba motivado por el amor. Pero la nueva versión internacional yo creo que traduce mejor. Dice, en beneficio de ustedes. En beneficio de ustedes. Yo creo que también la Reina Valera actualizada dice lo mismo. Dice, en beneficio de ustedes. Es decir, cuando Cristo vino, cuando Cristo vino, fue para el beneficio de ellos que son redimidos. Y eso es una declaración increíble, piensa en eso. Toda la historia humana, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, se llama el plan de redención. Eso es. Y lo que está diciendo aquí es que sabemos que la escritura, de las escrituras, que el propósito y la meta de toda la historia es glorificar al Señor y adorarle más. Pero como nosotros que hemos sido salvos, nosotros somos los beneficiarios selectos de este plan de redención. ¿Nos damos cuenta de lo privilegiados que somos? Y Santi dijo algo similar la semana pasada. ¿Cuántas personas aquí hay en Cali y el área? Pues 3, 4 millones. ¿Y cuántos cristianos verdaderos hay? Pues nadie sabe, pero es muy poco. Muy poco. Podemos comenzar en cuántas iglesias sanas hay. De pronto 2, de pronto 3. Y aquí estamos. Tan privilegiados. Cada semana, ¿cuántas iglesias aquí en la ciudad predican fielmente la palabra por palabra? Muy pocos, casi ningunas. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué ustedes están aquí y tus vecinos no? ¿Y por qué ustedes viven aquí suficiente cerca para asistir a esa iglesia y otros no? ¿Por qué ustedes son salvos y tus familiares no? ¿Por qué ustedes son más inteligentes? No, claro que no. Pues es increíble, es pura gracia. Es pura gracia que estamos aquí. Y yo estaba tratando de meditar en esa mañana, manejando aquí a la iglesia. Pues, ¿por qué me salvaste? Porque no tiene sentido. De todos los 1,000 millones de personas en este mundo, ¿por qué me salvaste a mí? Y la respuesta es gracia. No es por nada cosa que hemos hecho. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a despreciar nuestro estatus privilegiado en vivir exactamente como el mundo que está pereciendo?
Si Dios nos ha escogido desde toda la basura de este mundo y estamos aquí en esta iglesia, ¿cómo vamos a vivir de la misma manera que antes? Ese no tiene sentido. Un comentarista dice, en beneficio de ustedes, centra toda la historia en los lectores y los sitúa exiliados y extranjeros como son en el centro del drama de la salvación. Nosotros somos o estamos en el centro del escenario de toda la historia, como recipientes de la gloria de ese Redentor. Claro, Cristo es la superestrella, la superestrella. Él es el centro del enfoque, pero nosotros somos los recipientes de todos los beneficios de eso. Otro comentarista dice, este sentido que su lugar en el plan de Dios, su estatus privilegiado, junto con su sentido del fin inminente, debe fortalecer a estos creyentes frente a sus pruebas. Y dice por medio de Él. Esto es el medio, solamente por Cristo podemos participar en esta redención. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y termina, en fin, con una declaración. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Podemos conectarlo así. Esos son los resultados de todo lo que hizo ese Redentor. En beneficio de ustedes está conectado con esa, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces, este gran Redentor vino en beneficio de ustedes, quienes son creyentes en Dios, para que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Qué es la razón por la redención? ¿Qué es la meta de este plan cósmico eterno? Que podamos llegar a ser creedores en Dios. Si no hay Cristo, si no hay encarnación, si no hay cruz, si no hay resurrección, si no hay ascensión, nadie podía creer en el Señor. Nadie podría creer en el Señor. Nadie tendría fe, nadie tendría esperanza, nadie tendría salvación. Todo ese plan desde antes de la fundación del mundo, todo lo que hizo Cristo tenía un propósito para que nosotros podamos creer y tener fe y esperanza en Dios. Ese es el punto, es tan sencillo. Pero sin Cristo no hay esperanza, no hay salvación. Pero con este gran Redentor hay nada más que esperanza y fe. Entonces, ¿qué? Vivimos santos, vivimos vidas santas. ¿Por qué? Por el gran plan de redención y por el gran Redentor que nos redimió. Oremos. Dios, gracias por tu plan. Pues no tenemos ni idea por qué estamos aquí. O sí tenemos, por la gracia del Señor. Pero ayúdanos, Dios, meditar en ese plan de redención. Ayúdanos pensar y meditar en ese Redentor. Que podemos estar ahí cambiado. Aumenta nuestros afectos y amor para ese Redentor. Porque realmente, Dios, sabemos que la mayor manera de luchar en contra del pecado, el mejor motivo para vivir una vida santa es un amor de Cristo. Es solamente un amor más profundo para Cristo que nos ayuda a conquistar nuestros pecados con el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser una iglesia santa que vive nuestras vidas a la luz de esa gran redención. En nombre de Cristo Jesús. Amén.